Buenas muchachos, muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, profe. Bien, bien. Merced. Bien, Leonardo. Qué milagro de verte, Luis. Buenas tardes, profe. Bien, gracias a Dios. Alexander, ¿cómo te va? Bueno, Bien. presentamos video, muchachos, para ir. Ya nos hemos visto con Noche algunos. ya, profe. ¿Cómo me le ha ido, Señor. profe? Bien, ¿tú qué tal? Bien, sí, señor. Tiene mucha luz al frente, Alejo. Ah, sí, señor. Sí. Sí, Él es un ser de luz, profe. Un ser de luz. Exactamente. Sebastián, ¿qué pasó con tu cámara, viejo? Profe, buenas noches. ¿Cómo le va? Alexander, buenas noches. Buenas noches, profe. Damos. Felipe, buenas noches. Felipe Roxevin. Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué más, Felipe? ¿Cómo te va? Bien, bien, profe, ¿cómo me le ha ido? Bien, Nuevamente hermano. con usted. Eso veo que está llegando la vieja comitiva. Excelente, excelente, profe. Ya sabemos metodología y demás, entonces, alegre por eso. Sí, bueno. Manuel Pinzón, ¿cómo te va? Prende video. Don Alejandro Sánchez, el hombre Alejandro. Alejandro, ¿cómo le ha ido? Bueno, prendamos videos, son tan amables. Pres Luciana. Doña Pres Luciana. Carlos Alberto, ¿cómo le va, Carlos Alberto? Prendamos video. Mientras que le doy las nuevas. Alejandro Pico. Don Alejandro Pico, ¿cómo le va?
Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Qué milagro de verlo, hermano. Se acordó que tenía clase, Dios mío. No me acordé, profe, es que está. Cayó una chaqueta, qué pena. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. El señor Carlos Alberto no se encuentra. Camilo Arbilla. ¿Qué más, Alejandro Pico? ¿Cómo le va? Bien, profe, ¿qué tal todo? Bien, 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 gracias a Dios. ¿Quién me falta por acá? Andrés Felipe. ¿Cuántos son, Alejo? Andrés Felipe, Andrea Díaz. Buenas noches, profe. Doña Andrea Buenas Díaz. noches, profe. ¿Cómo le va? Bien, sí, señor. Erika Sisa. Yadira Amarillo. Bueno. Don Sebastián Cortázar, prende bien tu video, si no, bloquealo, mientras que consigues para mañana una buena cámara. Eso. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuántos son? Buenas noches, compañeros. Profe, una preguntita. ¿Cuántas Señor. carreras está manejando usted? Es que no sé, nosotros, bueno, yo soy el monitor de ingeniería de sistemas, ¿sí? No sé qué otra carrera esté con nosotros. Veo que hay hartos estudiantes, no sé si sean nuevos o sean de otra carrera, o estén repitiendo materia. De pronto son homologables, no sé, pero es una sola, porque esa solamente, esa materia es de solo sistemas. Buenas noches, profe. ¿Cómo que no estaba? Sí estaba. Pero durmiendo. No, sí estaba, sino que estaba prendiendo el micrófono y decía que bloqueado. el organizador no me permitía hablar. Pero puro cuento porque no todos pueden hablar. Por eso me Bueno. salí y me volví a ingresar. La ¿Qué más, profe? configuración. ¿Cómo va todo? Bien, milagro verlos. Están a juicio. Bueno, muchachos. Luego, profe. Bueno, le doy la bienvenida a don Oscar. ¿Cómo le va, don Oscar? Pres Luciano. Prendamos los videos. Hola, Bueno, profe, buenas noches. buenas noches. Para que te vayan organizando, don Juan Carlos Peña, ¿cómo le va? A Juan Carlos no lo conozco. Profe, buenas noches, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Bueno. Bueno. André Felipe, no lo conozco tampoco. No hemos tenido asignatura. Yadira tampoco la conozco. Bueno, ¿unificaron ese curso o qué? Por la materia. Profe, es que eso es lo que te estoy preguntando. Lo que pasa es que nosotros, bueno, lo que es mi facultad, somos ingeniería de sistemas cuarto semestre nocturno, ¿sí? Sí, Nosotros venimos trabajando lo que somos alrededor de, en un promedio de 20 a 17 estudiantes, pero yo veo que, no sé, hay hartos, pues, que son nuevos o no sé si vengan de homologación, pero pues no tengo. Creo que la mayoría es de quinto. Pero esta materia luego no es de quinto. Sí, esta materia es de quinto. Sí. Toca activarle. Bueno, pero siguen llegando todavía. Démosles unos 2 minuticos para que terminen de llegar. Bueno, muchachos. Bueno, vamos a invitar un grupo, un tema adecuado, un tema interesante, que para todos ustedes se hace importante conocerlo. Más de uno yo sé que lo conoce, es experto en el ejercicio de los sistemas operativos.
pero pues hace parte del requisito. Bueno, el día de hoy es importante que definamos cómo vamos a trabajar, cómo lo vamos a comportar durante esa asignatura. Ya algunos nos conocemos. Como norma tenemos ahora que debemos de prender la cámara, ¿correcto? El que no prenda cámara toca sacarlo de la clase. Entonces, o porque algunos están manejando que no, es que estoy en trabajo. Pues se supone que en este horario debe estar en clase, no en el trabajo, para que vayan teniendo eso en cuenta. Alexander, ¿y si están bien ahorita? ¿Le programaron esa materia a todos sus compañeros o no están equivocados? Respecto a eso, estoy comunicándome con la decana, pues la verdad, no solamente yo, sino pues la mayoría de mis compañeros estamos un poquito perdidos porque de lo que es dentro de la plataforma de la universidad, solamente tenemos el link a esta clase, ¿sí? Y pues es raro porque si es para quinto semestre, pues no sé, eso estoy Es preguntando. que creo que ustedes tienen esa arquitectura y mantenimiento de computadores. Sí. Esa es la Sí. materia. Sí, creo que alguien se le copió mal el link. Exacto. Yo creo, pero estoy mirando acá en la plataforma. ¿Quiénes son de Sí, cuarto semestre? yo recuerdo. Sí, profe. El grupo de Felipe Rosenby, que están más avanzados que nosotros. Sí. Nosotros tenemos que ver arquitectura y mantenimiento de equipos, bueno, de computadoras, ¿sí? Sí. Y pues el único link que yo veo acá me dirige a esta clase, más sin embargo estoy mirando el perfil docente, dice José Antonio Martínez Joya. ¿Es usted, profe? Sí, señor. No, este les toca con Pedro Herbert Peñuela. ¿Tú tienes ahí la programación, Felipe? Pero ya de pronto no es error de nosotros, sino ya es error de la plataforma o de la universidad que pues de pronto se equivocaron ahí en asignar el docente. Alexander, ¿y ustedes tuvieron en cuenta la última modificación de las clases? ¿A qué se refiere, Creo compañero? que la última modificación salió, creo que salió el viernes. Debes mirar en en las circulares. Pero no, o sea, es que ni siquiera mirando las circulares, ¿sí me hago entender? Porque es que, digamos que listo, que haya habido un cambio de horario de docentes, ¿sí? Respectivamente, eso no tiene que afectar la plataforma, porque si la plataforma está mal, al menos deberían de comunicarse con uno para darle un link de ingreso a las clases, pero es que el link que nosotros que tenemos es este. Exacto. Sí. Y todo está mal. Habla con la decana, con la Sí, profesora Juana. estoy hablando con Juanita, pero entonces ahí debe estar un poquito ocupada. Sí, ahorita creo que tiene clase. Porque, espérame, yo miro a ver si tengo Felipe, el contacto del profesor Pedro. ¿Tú tienes ahí Sí, la circular donde aparece arquitectura, Felipe? Para que lo compartas. La circular no, tengo la programación. ¿La qué? La programación. Muéstrala, yo tengo la programación y la circular, pero nos muestra la misma materia, sí, de pronto es un cambio de docente, pero aquí Sí, dentro de la plataforma no han cambiado el docente. Alex, El perfil del normalmente profesor. se demoran en la plataforma. Te recomiendo circular. Espérame, si te averiguo el teléfono del profesor Pedro, ¿vale? Sí, porque yo estoy pidiendo Alex, ingrese al último link que envió Leo al grupo. Al grupo de... Chao. Entonces, chao, compañeros, qué pena. Chao, Alex. Un abrazo, cuídate. Bueno. Los demás sí son, entonces. Bueno. Leonor. Bueno, entonces, compañeros, hablamos de este grupo. ¿Cuántos son, Felipe? Aproximadamente 20, profesor. 20. Ah, perfecto. Yo creo que ya estamos ahí los que somos. ¿Sigue siendo el mismo grupito consolidado o se han retirado? Ha cambiado un poquito.
Desjuiciados Entonces- siguen, pero y los mismos juiciosos, pero el resto todos, la mayoría. Muy bien, muy bien. Bueno, compañeros, entonces, para que trabajemos este periodo, como dice la ministra, debemos tener la cámara debidamente prendida por norma, por política universitaria, por igual, lo que se pretende es que muchos estudiantes y por quejas al ministerio, no de esta universidad, sino a nivel nacional y tal vez mundial, pues efectivamente recomendaron que se prendiese la cámara. Si le quieren colocar un fondo, una protección, un elemento, etcétera, no hay problema. Profe, Son- por sugerencia de la profesora Lina, Juana, ¿cómo le va? se recomienda hacer llamado a lista 3 veces. Sí, correcto, ya lo hacemos. Lina, ¿qué pasó? ¿Tú eres de esa asignatura o es de arquitectura? Claro, profe, me extraña arañar. Más bien gusto en volver a verte, profe. Gusto volver a verla. Muy bien, bienvenida. Profe, ¿y por qué pidió Gracias. cancelar las citas, las clases presenciales? Señor, ¿Por qué pidió cancelar las clases presenciales? no, yo no. Yo no, lo que pasa es que no estaban las salas adaptadas todavía, faltaba un poco de ampliación de infraestructura y faltaban algunos tableros inteligentes y una webcam para que pudiésemos realizar las clases adecuadamente. Entonces, de pronto, cuando haya cursos bastante grandes, no quepan en las diferentes aulas de cómputo. Entonces, se daría una mitad presencial en alternancia con presencialidad y virtualidad. En esa alternancia, entonces, estaría la mitad y la mitad. Como no se logró adaptar todos los medios ambientes, entonces se siguió este periodo con virtualidad. Pero ya el otro sí ya no la rebajan, ya vamos todos fijitos a presencialidad. Oiga, profe, otra pregunta, qué pena si de pronto no escuché. Es que veo bastante gente nueva. Estamos compartiendo materia con qué otra carrera. No, con ninguna. Lo que pasa es que hay unos chicos que estaban como equivocados de materia, entonces ya se han venido saliendo. Ah, ok. Ya, profe, gracias. Bueno, ok. Bueno, compañeros, entonces, por favor, prendamos videos, son tan amables. Si no me toca sacarlos de clase, que coste. Profe, Quedan desde advertidos. mañana, profe, desde mañana. Bueno, es de mañana, pero quedan advertidos, no hay lío. Para que por favor entremos con su video prendido y podamos hacer. Pero igual dentro de esa línea de buenas prácticas de comunicación, les agradezco que coloquen su nombre en el chat, solamente su nombre. Ahí colocaron jaja, F, jajaja. Y profe, sí estoy. Bueno, muy bien. Bueno, doña Lina, bienvenida. Hace rato no la veía. Doña igualmente Camilo. Felipe, ¿qué pasó? A ver, no habíamos visto a Felipe si se cambió el color de cabello, quedó en rojo, verde, no sé para dónde iba. A ver. Profe, esas son canas de tanta sabiduría que me falta. Bueno, sigue con su avatar ahí de ¿ese cuál era? Ese muñequito. Ya pongo cámara, profe, es que preciso no estoy en Bogotá. Bueno. Leonor es de ser. Ah, la chica del ejército. ¿Cómo era que llamaba el compañero? ¿Wilmer? Yo, profe. Buenas noches, profe. Ah, Ya voy Mónica. llegando a la casa para conectarme desde el computador y prendo cámara. Ok, Leonor. Ah, Mónica y su compañero. Bien, profe, aquí estamos. Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Y todavía lo tiene para levantar allá el videovino o ya no? ¿O cambió tarea? Ay, profe. No se me ha olvidado, no se me ha olvidado. Eso estoy escuchando. Profe, le cuento una anécdota ahí de los compañeros. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda que ellos tenían Mac? Ajá. Resulta que lo piratearon y le metieron Windows. Ah. Ay, se Alejandro, sí. Nos tocó, profe. Sí, porque estábamos dando mucha vuelta con ese sistema. Tenemos Mac y tenemos Windows en el mismo computador. ¿Tocó así?
Ah, perdón. ¿Se da cuenta cuánto aprovecharon en las clases pasadas? Dios mío, pero ¿cómo se van a Aprendió mucho. devolver? No, eso es retroceso, da vergüenza. Ay, profe. Es que nos estábamos quedando mucho en las clases y tocó hacerlo. Habíamos dicho que retroceder nunca jamás dos. Bueno, Profe, a no me ver, quedó algo claro. ¿qué sería? ¿Cómo colocar el No vamos violín a más ver alto? Ay, profe. ¿No vamos a ver clases presenciales? ¿O No, entendí por mal? esta materia no, por este periodo no. Vamos ¿Con de usted? virtualidad. Sí, conmigo. Pero no, sí, ya esto se fue de largo, como les comentaba ahorita. Ya el próximo vamos de derechito en presencialidad al 100%, sino que, como les estaba comentando, vea, tú no estabas en clase, ¿sí? Sí, yo estaba aquí, sino que no le entendí bien. Efectivamente no alcanzaron a acomodar los laboratorios, los ambientes, la webcam, los tableros inteligentes, los televisores y la conectividad. Es que cuando un curso es bastante grande, se tienen dos salas preparadas al tiempo. Entonces el profe puede estar en una sala y está transmitiendo en el tablero y en la pantalla en el otro salón, al lado o arriba o abajo, no importa dónde lo ubiquen, pues entonces están en paralelo haciendo la transmisión. Uno. Dos, cuando ya es demasiado grande, como los de derecho, pues obviamente entonces la mitad viene en presencialidad y la otra mitad está en alternancia en virtual, en la house. Entonces, pero por este periodo ya se le salió del, así como dijo el Tino, porque no alcanzaron a tener todos los laboratorios debidamente bien estructurados. Pero ya eso es cuestiones de este pequeño ejercicio que pasa este periodo y sale. Ahora, no olviden que estando asistiendo a clase en presencialidad, les van a dar un puntico de descuento en sus cuotas, en sus pagos, no sé si les han dicho todo ese rollo. Entonces les van a dar un puntico adicional de apoyo económico para ayuda de 2 buses. Pues un punto en ¿cuánto pagan ustedes mensual por el semestre, Felipe? 2.400.000. Claro, 2 millones, un punto en 2 millones, pues sirve platica para los buses, eso es ayuda. Bueno, eso decía una viejita en la puerta de una iglesia, acariciando un canario. Más vale pájaro en mano. Entonces, entonces, bueno, sigamos. Entonces, dentro de la reglamentación que nos mandó precisamente ahora estos nuevos regímenes para esta última periodo de clases virtuales, pues tenemos que se hace necesario e importante que cumplamos con ciertos requisitos mínimos. Tener los recursos a la mano, tener toda la tecnología disponible, tener efectivamente los tiempos que es parte del dolor de cabeza, donde en algunas clases algunos docentes han permitido que la personita esté trabajando. ¿Cómo? No se sabemos, pero pues esa es la excusa y en algún momento pues se han dado la libertad. A mí me ha pasado, soy parte de esa lapsitud. Entonces, pues uno quiere es como que estén bien cómodos y que se estén preocupando. Pero pues no puede uno en este mundo todavía hacer un proceso cuántico. Entonces, sino que tenemos que estar en la Tierra haciendo una sola actividad todavía en modo bit de sistemas básicos, computación básica. La cuántica nos dará en un futuro el paso para que podamos tener varios procesos de manera simultánea, omnipresente en 2 tiempos y en 2 caras, como la realidad que ocurre en los espacios divididos. Y eso existe realmente en el ciberespacio y mucho más si se presta en un proceso de la ciberseguridad y el ciberespacio donde nos permite que efectivamente tengamos una actividad, 2 acciones al tiempo. Una actividad, 2 acciones. Y tal vez hasta más acciones. Apenas comencemos a avanzar más en la cuántica, pues seguramente que descubriremos todo lo que hemos descubierto, así como descubrimos la computación básica, que nació más o menos, como ustedes recuerdan, desde los años 40, 50, en las primeras de cambio. Y pues ahí todavía apenas cuando tenía una máquina uno de un RayoChart que era de apenas tenía como que
200K de 254K de memoria RAM, pero esa era la panacea, esa era todo un rollo, mejor dicho. Es más, los que nacieron con tarjetas perforadas, cuando comenzaron a almacenar la información en tarjetas perforadas, eso también fue la locura. Hagan de cuenta como hoy en día el de Smart 10 que salió y el iOS, el Apple 12, así de ese estilo, pero obviamente, pues para allá nosotros no es tanta lucidez ni tanto descreste, pero en aquellos momentos, como si en este momento la cuántica apenas está explorando los espacios y apenas no se sabe que hasta dónde podemos llegar, pero ya con el conocimiento que tenemos sabemos que van a arrollar los sistemas cuánticos, van a superpoblar la Tierra en menos que nos demos cuenta. La computación básica se demoró más o menos desde los años, calculemos de los años 50, técnicamente, en 1950 a la fecha, estamos hablando cerca de promedio mal contado de 100 años, 80, 100 años. Yo creo que la cuántica al ritmo en que va, tal vez tenga el mismo avance tecnológico del porcentaje, tal vez en 10 años. O sea que la bestialidad de lo que se viene encima, de cambios, de paradigmas, de normatividad, de seguridad, de procesos, de multitareas, multiprocesamiento, eso va a ser la locura. Ya lograremos entonces acercarnos más a lo que se llama la teletransportación, que ya ustedes saben que ya existe, la teletransportación ya existe, solo que se ha podido solamente transportar un grano de arena y un papel, pero hasta ahí va el cuento. En la computación cuántica, perdón, en la computación básica, la cuántica seguramente que va a lograr hacer la teletransportación de un elemento como tal, pero hasta ahí, como todavía no se ha podido descomponer la materia de un elemento y que lo reconstruya en la misma estructura como está, pues yo creería que así como va el paso, tal vez en 5 años tengamos ya los primeros ejemplos de cómo transportar un ser humano, que es bastante delicado porque hay vida, hay molécula viviente y demás características que tienen que engranarse en esa estructura. Tal vez si la cuántica no logra avanzar en la teletransportación, tal vez las siguientes generaciones de la siguiente computación lo hagan, pero creería que la cuántica logrará transportar objetos, hasta carros en un momento determinado. Tal vez el ser humano todavía no lo logre transportar, todavía en este periodo. Pasarán otros 100 años en proceso de evolución. Pero todo eso efectivamente, como lo hemos visto en algunas asignaturas, como la arquitectura, pues nos dan un esquema de la administración. La cuántica no se va a salir de los parámetros de la gestión, del gobierno, de la configuración. Y las palabritas que aprendimos allá sabiamente, que eran 2 palabritas. ¿Cuáles eran las 2 palabras primordiales que aprendimos en la arquitectura? ¿Cuáles eran las 2 palabras? ¿Está hablando de software y hardware? De software y hardware, claro. Pero esas son las 2 pirámides, las 2 pirámides que nos soportan el concepto. Profe, ¿en esta clase también va a dar puntos? Claro, mañana sacamos la tarjeta puntos, las negativas y los positivos. También tengo... Punto para mí, por favor. Tenemos ahí las tarjetas negativas y positivas. Pero esas no son los 2 elementos que estamos hablando. Esas son las bases de la computación básica, el hardware y el software, que son las 2 pirámides, los 2 pilares que aguantan lo que nosotros hagamos desde las TIC, desde la ofimática, desde la computación básica, desde los sistemas, que abarca todo el centro de este ejercicio. Porque la informática, como ustedes saben, viene de los sistemas, ¿cierto? Y como al venir de los sistemas hablamos de una serie de elementos de su interacción. Y pues eso nos lleva a pensar de que hay 2 elementos estándares que soportan el concepto global, que es el hardware y el software. Pero no, en arquitectura hablamos de 2 palabritas fáciles de manejar, que era lo que nos permite esa tal y ese tal. Entonces,
¿cuáles son Compatibilidad, esas? profe, ¿no? ¿Cuál? Dígalo, dígalo. Compatibilidad. Compatibilidad, casi, pero no. Esa compatibilidad, como la trasladamos realmente en un esquema de interpretación técnica, porque es que la palabra que aprendimos es del tipo técnico, donde efectivamente ya se sabe que si alguien dice que es tal, es porque realmente así es. Entonces, es garantía. Es como cuando algún país o Estados Unidos descalifica a Colombia y le da la garantía de que sí y que no, entonces ese concepto es sagrado. Aquí igual existe ese concepto. En arquitectura, en informática, existe el concepto de la tal, ¿cierto? Que permite la tal. Entonces, ¿cuáles son esas palabrejas, mis queridos ingenieros? Dios mío, no me asusten, que van a tener Dori, mejor dicho. Unidad principal, ¿no? No. Esa no le he preguntado, pero espero que no se hayan olvidado de cuál es la unidad principal y cuál es la CPU. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra de todas estas? ¿Cuál es la diferencia entre la unidad principal y la CPU? ¿O son iguales? Ustedes dicen y yo obedezco. Descréstenme, sorpréndanme. A ver, ya uno, pero Dios mío, se les cortó la lengua. No, no hemos dicho, lo voy a obligar a que... Profe, ¿la diferencia entre qué? Ahí vean estos muchachos por allá haciendo la sopa del almuerzo. La diferencia entre la unidad principal y la CPU. La unidad principal es todo lo que contiene, o sea, es lo que contiene las tarjetas y la CPU. O sea, es como la cajita que engrana todo el sistema. La torre, Exacto. sí señor. La torre, ¿cierto? Habíamos dicho que sí se le podía decir torre. Sí, le podíamos decir torre, pero técnicamente es la unidad principal, correcto. ¿Y qué es la CPU? La unidad de procesamiento. No, eso es lo que traduce. A ver. Estos muchachos, Dios mío. No, les voy a colocar un punto negativo a todo el curso. No, profe, es todo es lo que hace todos los cálculos, el que hace todos los cálculos aritméticos, ¿no? No, la puro cuento, es la no, unidad de esa es control. Ay, Dios mío. Todos no han mencionado la cartilla Charlie. Se ganaron su punto negativo, todos en cabeza de luna. Profe, espere, profe, porque es que venimos de una semanita de descanso, entonces déjenos coger canchita hoy. Pero qué peligro darles una semana, ¿cómo será un mes? Bueno, a ver, Mónica, descréstenos, ¿qué pasó? A ver, ¿dónde está Mónica? O Wilmer, a ver, Wilmer, quiero escucharlos, ¿qué es la CPU? Imagino que ya consultaron, al menos ahí en la máquina, ya se dieron por averiguar. Ahí estamos, profe, ahí estamos. No. Recuerden que la unidad principal es el procesador, Dios mío, pero es el centro del universo. Es el famoso procesador, el que nosotros compramos y pagamos tantos millones por una máquina. Pero casi le pegó al perrito, profe. Casi le pego, pero lejos. Mejor dicho. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, aquí les dejo en esta asignatura, entramos a su plataforma común y corriente, efectivamente, y estarán aquí las asignaturas. Usted no quiso entrar hoy, ¿qué pasó? Entremos, área personal. Listo. Y aquí está la asignatura que siempre vamos a trabajar. En el caso de ustedes sería los sistemas operativos nocturnos. Por acá lo vi, diurno, cableado, sistemas operativos quinto semestre diurno y nocturno. Ese sería el de ustedes. ¿Listo? Bueno, entonces entramos a la asignatura común y corriente. Y aquí les dejo en pantalla la información general con la que vamos a trabajar, efectivamente. Estaremos ahí hablando de una y otra actividad tranquilamente, lo que va a ser el centro de la administración del sistema de información. Recuerden que el sistema de información es nuestro PC, pero se convierte en sistema de información cuando comienza a
procesarnos, a arrojarnos datos, a arrojarnos una serie de palabras que al interpretarlas desde nuestra línea de razonamiento, pues daremos un concepto razonable. Nuestro monitor, como siempre, a nuestro querido Felipe le agradeceremos que esté llenando nuestro parcelador, como lo vemos en pantalla, de manera juiciosa, los que asisten, los que no asisten. En el chat tienen que estar, no lo vuelvo a repetir, ojo, ahí sí dejen a Dori a un ladito, ¿cierto? Entonces, se llegan y directamente se registran en el chat. ¿Para qué? Para que Felipe verifique en cualquier situación los que están registrados en el chat. Ahí sí, como dijo la negra Candela, el que no esté en el chat no existe, ¿ok? Que así aparezca en el video no existe, porque tiene que quedar la huella, porque ese archivo se descarga. Muchas veces en Decanatura no bajan el video para mirar a ver quiénes están. No. Cogen el archivo de chat, lo descargan y ahí hacen el sondeo de la verificación. Entonces, por favor, no se les olvide. Quedan advertidos. No diga, profe no dijo, profe, ¿qué pasó? No, ahí está, para que, por favor. Entonces, en esa línea, por favor, Felipe, pues ya que Felipe en buenas prácticas nos queda recordar todos los días, bueno, le agradeceríamos, pero pues a mí se me va a olvidar técnicamente. Segundo, pues tenemos ya el perfil lo conocen ustedes, ya saben que soy José Antonio Martínez, un boyacense, servidor, un humilde ingeniero a su servicio, soy especialista en normas de calidad, especialista en normas de seguridad informática, tengo mi maestría en seguridad de información, etcétera. Dicto clases en la universitaria, soy director de investigación de la universitaria. Estamos en el ejercicio de unas decanaturas, soy director de otras entidades de educación y asesoro un par de políticos en sus procesos de seguridad informática. Y así me gano la vida humildemente. Bueno, bien, el parcelador, protocolos de clase. Los protocolos de clase, pues como ya lo hemos hablado, efectivamente, en las primeras de cambio, pues ustedes tienen que llegar puntualmente a las 6 de la tarde. Espero que efectivamente no tengan que estar diciéndome, no, que tengo que trabajar. Es más, no lo vuelvan a decir en la grabación. Aquí yo estoy quedando grabado, pero pues quedan advertidos para que ustedes no vuelvan a decir que estoy trabajando, porque queda evidenciado que va a meterse la soga al cuello automáticamente, ¿ok? En esa línea, entonces, pilas con ese concepto de que o estoy trabajando o estoy en clase. Que vayamos llegando tarde, entendible, no hay lío, bueno, unos minuticos de más, unos minuticos de menos, pero pilas con ese concepto que queda grabado en y por eso es que han habido los diferentes llamados de atención a la decanatura, a los docentes y a todos nosotros igualmente. Veo con tristeza que muy pocos se inscribieron en el chat, entonces les voy a mostrar aquí el chatecito, el chistecito, aquí creo que está, aquí, diría que está acá, no, acá no está. Bueno, abrámoslo acá. Creo que aquí me puede abrir. Entonces, en el grupo de WhatsApp de la noche, como que solamente, bueno, ya han escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6 personitas únicamente. De 22 personas, pues queda grave. Entonces, pilas con eso, por favor, escríbanse, porque se hace importante y necesario. Sistemas operativos, quinto nocturno, acá está. Entonces, ahí solamente, como se dan cuenta, van 6 personitas inscritas. ¿Ok? Entonces, por favor, no dejen de inscribirse, porque ahí daremos las comunicaciones, los llamados de atención, los enlaces, las preguntas, las inquietudes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solamente van 6 personas inscritas. ¿Dónde se pueden inscribir? Pues en el chat, en la página, fácilmente llegan a la página y ahí en la página se registran dándole solamente clic en ese enlace. El aula virtual, bueno, como ya lo saben, efectivamente,
el aula virtual queda lista ahí para que cualquier día que no tengan el teléfono, el computador, que prestaron la herramienta, que prestaron sus recursos, no importa, simplemente se meten al aula virtual y aquí ya solamente con darle clic llegan a esta clase de lunes a viernes sin ningún inconveniente. De 8 a 10, aquí quedó mal el horario. Bueno, entonces, por un lado. Hoy pues ya como ustedes el conocimiento de todos, pero es importante que lo dejemos en claro, tendremos unos contenidos estándar, abramos esos contenidos, miremos acá mi carpeta, sistemas operativos. Entonces, en esta contenido programático, en esta asignatura, pues estaremos viendo algunos elementos estándares. El principal objetivo de esta asignatura precisamente es dar a conocer los diferentes sistemas, su estructura, cómo están compuestos, de dónde vienen, porque ha ocurrido y está ocurriendo de que muchos ingenieros de sistemas pues no saben qué es un sistema operativo. Inclusive creo que nosotros alcanzamos a dejar esa palabra mágica en arquitectura. Allá les dejé en claro que qué era el sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? En una sola palabra, ¿qué es un sistema operativo? Saquemos, hoy no tengo la tarjeta de puntos, pero les quedo debiendo un puntico. A ver, pongámosle el primer punto, doble al que saque la palabra adecuada. Que es un conjunto de operaciones y métodos. Negativo el civil. Una sola palabra. Ah, ok. Una interfaz, profe. ¿Una qué? Una interfaz con la que el usuario puede interactuar ya con la máquina. Ese muchacho se ganó su punto doble. Muy bien. Sí, queda para mañana. Es una interfaz. Así de sencillo. El sistema operativo es simple y sencillamente una interfaz que nos va a permitir hacer lo que dice nuestro amigo Juan Carlos. Johan, profe. Johan. Se me perdió aquí la línea de control. Bien, entonces efectivamente ese es el sistema operativo. Que ya tengamos otros parámetros definidos, otras líneas específicas, puntuales de administración, sí, claro. Ya lo que dice Alejandro, es un conjunto de programas que permite interactuar, que permite ordenar, clasificar, controlar, desarrollar las diferentes acciones que el ser humano necesita y requiere realizar con nuestro hardware, con esa máquina, con ese PC, con ese sistema de información. Ese es el encargado después del procesador de la famosa CPU, pues efectivamente nuestro sistema operativo es el segundo a bordo para llevar el control de la máquina. Una vez arranca el hardware y enciende, recuerden ustedes que las primeras máquinas que nacieron antes de que ustedes nacieran, por allá en los años 50, nacieron sin sistema operativo, ¿sí? Entonces, los primeros sistemas operativos nacieron por ahí los años de la década de los 50, 60, ya con unos pequeños mínimos controles de gobierno de máquina y demás. Pero las primeras máquinas venían sin sistema operativo, simplemente ejecutaban órdenes e instrucciones de manera indiscriminada. Bueno, seguimos con IOUM. Continuamos acá con nuestra historia. Bueno, aquí les dejo esta lectura de historia de la computación para que por favor me participen de este foro que les dejo acá, ¿ok? Entonces, yo estoy en la clase de la mañana, o sea que este es de la... Acá buscar de la noche, bueno, ahorita la buscaba, es la misma de todas formas. Entonces, la historia de la computación, por favor lo van a leer juiciosamente, van a colocar su concepto, pero como es foro, tienen que colocar su propio análisis, su brochure, su resumen, pues debe ser un poco grueso porque son 16 páginas que les dejo para que la lean adecuadamente y puedan darme su opinión, su humilde opinión. Acá les dejo el foro. Entonces, para eso es esta primera actividad que les dejo en la primera sesión. La metodología, bueno, ya ustedes conocen la metodología de trabajo, ¿sí? La vuelvo a poner ahí en palestra para que la tengan en cuenta. La metodología de la investigación, la metodología de evaluación, pues efectivamente está basada en todos los procesos de participación, clases magistrales, la lectura, la investigación, la participación de clase, la utilización de la Moodle,
los talleres, los foros, los videos, los quiz. Entonces, todo eso hace parte de nuestra nota de la metodología en la que estaremos ahondando con ustedes adecuadamente. Eso nos va a permitir, en un momento determinado, pues, dar algunos puntos, reconocer el concepto de ustedes, que sepan, porque obviamente soy uno de los convencidos de que el país no tiene una muy buena metodología de educación. Muchas veces nos ceñimos al concepto estricto de una lectura, de una hoja. Hay algunos criterios como en la norma, la ley, la política, que definen un concepto puntual, claro, y hay que respetar, pero en un proceso donde se establecen las condiciones de accionar, de procesamiento, y según el momento, según la rutina, según la acción, entonces se establece una hipótesis, una opinión individual, y se tiene que dejar al estudiante volar la cabecita, porque así fue como nosotros también pudimos volar en un momento determinado y dar un concepto participativo de unos resultados y unas acciones. Entonces, ahora, pues hablando con el rector Moreno de Caro y con el rector Guillermo Hoyos y toda la cúpula de esta universidad, pues yo les planteaba esa idea que teníamos que permitirle a la población participar y que no tenemos que pedirle ciertos conceptos puntuales, a menos que sea lo que dice el decreto tal. Es diferente, pero en proceso, es que inclusive en derecho no se saca un juicio porque la ley A o la ley B diga. La ley dice que se tiene que cumplir ciertos requisitos, no cómo tenemos que cumplirlo. Es que igual ocurre con la norma ISO, las normas de seguridad informática, la 27001, la norma 27000, las ISO dicen, y la 9001 dicen que está definido qué tenemos que cumplir, no cómo tenemos que hacerlo. Eso mismo ocurre en la ley, que se define efectivamente el comportamiento del ser humano. Y basado en ese comportamiento es que efectivamente entonces podemos reaccionar bajo un desarrollo de actividades, de sucesos, de situaciones que se van presentando, y es por eso que entonces tenemos que dar conclusión a lo que efectivamente está definido una competencia. ¿Cómo se ha definido una competencia? Pues precisamente la competencia tiene un conocimiento, un saber. Ese conocimiento, ese saber es el concepto que se entrega, que es que 2 más 2 me da 5, que 2 más 2 me da 6, que 2 más 2 me da 1. Entonces, es esa teoría como tal, el conocimiento o el saber. Segundo elemento de la competencia es precisamente el desempeño. Entonces, el desempeño es lo que queremos plantear desde la técnica, que es el hacer, es cómo se estructura para que efectivamente podamos adecuadamente solucionar un inconveniente. Eso mismo ocurre con los sistemas operativos. Los sistemas operativos también tienen un desempeño, y lo que buscamos, las dos palabras que alguien creo que la dijo, que era la funcionalidad y el rendimiento pertinente, ¿correcto? ¿Aló? Hola, ¿hablas con Juliana? No, que cámara de publicidad. Bien, entonces, efectivamente, ese es ese concepto en el desempeño, en el segundo elemento de la competencia, donde nos va a dar una funcionalidad óptima, un rendimiento pertinente que cumpla los resultados. Y por último, el tercer elemento de una competencia es el resultado. Ese resultado ya es lo que tenemos que entregar, lo que tiene que ser, porque en este mundo, como lo que está ocurriendo en este proceso de pandemia, pues efectivamente nos dimos cuenta de que teníamos que transformarnos para tener un resultado final. ¿Cuál? El uso de las TIC, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, ahí está plasmado el comportamiento de cada uno de ustedes. Por eso soy partidario de estar premiando a algunos estudiantes que me dan su opinión equivocada o medio acertada o definitivamente acertada, y pues es interesante que esté construyendo, porque para eso estamos en la U, para construir conocimiento, para construir ese saber y perfeccionarlo poco a poco. Ya cuando alguien nos dice, no, lo que me dijo solamente una parte es aceptable, entonces a uno mentalmente el ser humano en su cerebro permite reorganizar el conocimiento y poderlo reestructurar. Y es ahí cuando lo que se llama saber, desempeño y resultado se engranan para que nosotros corrijamos ese concepto que hemos tenido mal, porque lo estamos evidenciando, lo estamos viviendo. Por eso el primer parcial surge de las primeras 10 clases, que es precisamente
que ustedes participen de los talleres, de los foros, de las actividades, de las diferentes tareas que se dejen en las primeras 10 sesiones de clase. Entonces, ahí estaremos efectivamente calificando nuestro primer 30%. ¿Qué significa? Que de pronto sacó Felipe Roxenbin, sacó 5. Entonces, a ese 5 le saca el 30%. Entonces, esa es su primera nota, el 30%. De 5 equivaldría al 1.5, ¿correcto? En la segunda nota, efectivamente sacó 5 y la segunda nota para este caso corresponde, marquémoslo acá. La segunda nota corresponde al otro 30% de un examen que se envía de manera virtual o a través de la plataforma o a través de Google Drive. Bueno, ahí miraremos cómo lo hacemos, pero es un segundo parcial, ¿correcto? Y ese es producto de su conocimiento como tal en un desempeño de saberes, ¿correcto? Bien, y el tercer parcial que va equilibrado con el 40%, entonces 30 y 30, 60, el segundo que sería 40%, nos daría el 100% de la nota adecuadamente. O sea que si saca 5 también, le corresponde a 2, porque ya tendríamos 3. 1.5 más 1.5 nos da 3, más 2 nos daría 5 definitivamente, ¿correcto? Entonces hay que buscar cómo logramos ese 5, más efectivamente todos los puntos que tengamos, que nos van a permitir subir la nota, de manera directa o indirecta, o también de pronto restarle, porque de pronto yo me la paso llamando a Mónica, y Mónica llegó, prendió su avatar, pero nunca está en clase. Entonces, efectivamente, es importante que ustedes siempre estén participando de su clase respectiva. Bueno, muchachos. Hasta ahí, ¿alguna inquietud, satia, reproche, insinuación? Por mi parte no, profe. No, profe, ninguna. Bueno. Profe, por el mío tampoco. Bueno, muchas gracias, Wilmer. Bueno, Profe, se le fue el Profe, sonido. tiene el audio apagado, no se le escucha. Profe, se le fue el sonido. Se me fue, sí. Entonces, lo que se busca es que efectivamente logremos el porcentaje pertinente que nos van a permitir adecuar. Pero eso, pues, se va a acabar la batería. Pero colocamos la batería. Un segundito, colocamos la batería. Dios mío, se va a acabar. Listo. Me voy de pronto y los dejo hablando solos. Bien, el tercer parcial pues corresponde a todas las exposiciones que hagamos por parte de ustedes, a los trabajos que van a presentar, a las prácticas que van a hacer en su máquina o en la máquina que cojan de ensayo. Ya dependerá de ustedes efectivamente que realicen ese respectivo ejercicio de manera adecuada, ¿correcto? Bueno, hasta ahí todo claro, no hay líos. Cerremos esta ventana. Para este caso, como les acabo de dejar esta lectura de esta pequeña historia de la computación, se la voy a abrir acá. Estamos acá en el sistema operativo. Profe, que si acepta otra vez a Ivonne que se le salió la clase. Claro que sí, ya le damos la aceptación. Ya le damos la aceptación. Ya. Introducción. Aquí entonces les dejo este pequeño tallercito. Volvemos acá a pantalla. Cargo. Cargo. Introducción. Ahí está. Entonces, acá precisamente se hace necesario que conozcan ustedes este concepto, porque pues obviamente muchas veces, como lo hemos probado,
no tenemos los orígenes realmente, cómo se estructura, cómo se construyó, cómo se fabricó, y por no conocer cómo está armado el edificio, pues no sabemos si le podemos tumbar una columna o no. Entonces, cuando un arquitecto llega a un edificio y le piden remodelarlo, adaptarlo, pues tiene que mirar los planos, su origen, cómo fue construido, si con cemento, con babas, con arena, cómo está hecho para ver qué le aplica, cuál es el nuevo diseño que permite garantizar la vida del ser humano. Porque todo lo que haga el ser humano es en pro de una mejora y de una estructura de un proyecto de vida del ser humano adecuadamente. Todo lo que se intente remodelar, adecuar, pues bien, es para mejora y satisfacción del ser humano, para cumplir ciertos requisitos. En este momento, como nos ocurre con este proceso que vivimos actualmente de resiliencia, pues obviamente lo que muchos hicimos fue hacer un pequeño proceso de innovación y creatividad. Aparentemente son dos conceptos de sinónimo de uno del otro, pero realmente son antagónicos, a pesar de que la creatividad va de una línea y la innovación va por la otra línea. Pero para poder tener creatividad nos toca hacer una innovación, y para esa innovación tuvimos que tener un poco de imaginación, de creatividad. Entonces, fíjense que van muy junticos de la mano adecuadamente, y eso es lo que nos pasa en sistemas igualmente. En sistemas también tenemos que tener un poquito de claridad meridiana de cómo fue hecho, quién lo fabricó, cómo se hizo, de cuáles son sus pequeños orígenes, y aparentemente uno diría, pero esa es historia patria. No, ojo, eso es como el médico. Si el médico no sabe de cómo está, ¿por qué el hombre se ha gastado hasta el día de hoy miles y miles de millones tratando de averiguar cómo es el ADN del ser humano, que es lo más antiguo del ser humano, que es lo más viejo, pero efectivamente hasta ahora que esa antigüedad de cómo está estructurado, cómo está compuesto el ADN, es lo que lo va a llevar a poder dominar precisamente al 100% tal vez la producción, tal vez la siguiente generación, tal vez la siguiente vida del mismo ser humano. Eso mismo pasa en cualquier carrera, y sistemas no se aparta de esa línea. Si nosotros identificamos adecuadamente sus componentes, sus elementos, su conectividad, todo lo que corresponde a esa estructura. Por eso que hablamos en sistemas desde un concepto en el que se habla de componentes, de periféricos, ¿cierto? Se habla de dos grandes pirámides que son el hardware y el software, pero ¿de dónde salió esa palabra? No porque sea americana, porque sea gringa o porque sea boyacense, no, es porque efectivamente es una palabra técnica, específica, ¿cierto? De la parte dura y de la parte lógica, como es el hardware y como es el software, ¿correcto? Y de ahí efectivamente desprendemos una serie de conceptos que a medida que vamos engranándolos, vamos llegando a un concepto de informática. Y cuando ese concepto de informática se comienza a pulir, se comienza a asociar a otra serie de actividades de la misma línea de los sistemas, entonces comenzamos a tener ya líneas específicas como las TICs, como la Teoría General de Sistemas, la TGS, como la ofimática, como los sistemas, que de ahí, a pesar de que venimos de los sistemas, volvemos a retomarlos más adelante, porque precisamente son los diferentes sistemas de la información. Y cuando hablamos de sistemas de información, hasta hoy, fíjense que ustedes mismos, hasta donde tengo conciencia, desconocían que era un sistema de información, y nos dimos cuenta que ese aparato que tenemos al frente, el teléfono, la tableta, el PC, el desktop, el portátil, ese es un sistema de información, que en su momento es un sistema, obviamente, un PC, un computador, una chatarra, pero cuando comienza a procesar, a facilitarnos la vida, a mejorar nuestras actividades, a hacer que nosotros estemos contentos porque se nos facilitó la tarea, la visita, la llamada, la videollamada, la elaboración de una carta, de un archivo, utilizando los recursos precisamente para que para que lleguemos a un buen puerto, y mirando qué clase de servicios tiene esos periféricos y esos elementos y ese hardware. Entonces, una cosa son los recursos, otra cosa son los servicios, y ahí es donde efectivamente entra en todo este engranaje de la historia, de cómo se originó y de dónde partieron. Inclusive, muchos de ustedes no alcanzaron a consultar o a investigar
creo que alguien expuso la máquina de Turing, no sé, precisamente la máquina de Turing es una de las mejores herramientas que fue diseñada y estructurada, ¿cierto? Que innovó en su momento determinado, precisamente la primera computadora que se considera como la primera computadora. Y de ahí es el origen. Miren el origen de la inteligencia artificial para que ustedes se sorprendan. La inteligencia artificial viene desde la máquina de Turing. O sea, estamos hablando de los años 60, de la década de los 50. Desde allá surge, ojo, surge la inteligencia artificial, surge todas las IAs. Y hoy en día, efectivamente, es el tema de moda. Pues hoy en día tenemos la famosa Machine Learning, ¿cierto? Luego tenemos la Speed Learning, y son temas que están de moda del ser humano, que hasta ahora estamos en exploración, en descubrir cómo se comporta, cómo lo podemos alinear, cómo efectivamente en un momento determinado podemos decirle a la máquina que cante y baile solita. Pero ojo, sin haber tenido el fin de la inteligencia artificial y su verdadera potencialidad, ya pasamos a la siguiente generación de la computación. Y saltamos rápidamente a la computación cuántica, cuando no tuvimos todavía la capacidad de poder descrestar de qué estaba compuesta. Entonces ahí quedamos en el proceso. Aquí viene una serie de elementos que vienen como las operaciones de entrada y salida, la operación de cálculo, la operación de... yo no sé si ustedes lograron seguir consultando en los diferentes libros y mentideros de internet y los diferentes apartados que tenían de cómo está estructurado el procesador. Pues efectivamente nos dimos cuenta que el procesador tiene una serie de registros, de memoria, de unidad de control, de la ALU, todo lo que me hablaba ahora rato mi amiga, ¿quién era? Liliana, creo. Me echaba ese cuentazo. Lina, profe, Lina. Lina, perdón, es que se me atrevo. Hay que ahí tiene mal escrito. Mentira. Bueno, Lina. Entonces, en ese concepto, aquí vemos efectivamente un pequeño recorderis de la arquitectura básica, de lo que corresponde. Y aquí efectivamente, como estamos entrando en un terreno delicado que son los sistemas operativos, pues tenemos, ojo, más que antes de morirnos, tenemos que conocer muy bien de las memorias, tenemos que conocer muy bien del procesador, tenemos que conocer muy bien de los elementos que usted ya medio conoce. Pero aquí lo más importante son las memorias, porque efectivamente cualquiera abuelo pájaro, pues simplemente dice que no, pues la memoria ROM, la memoria RAM. Y va y pregúntele, ¿qué es la memoria RAM? No tiene ni idea, ¿no? ¿Y qué es la memoria ROM? Menos. Entonces, eso hace parte de los sistemas operativos, mis queridos pan de trigo. Entonces, pues hubo en un momento determinado diferentes modelos, diferentes planteamientos de qué era un procesador, de qué era un computador. Entonces, como en la gráfica que estamos viendo en pantalla, pues hubo grandes representaciones de procesamiento. Y desde allá viene el concepto de la capacidad de proceso. Entonces, no sé si ustedes recuerdan efectivamente que existen grandes tecnologías, por un lado, ojo, tecnologías, y existen grandes arquitecturas, por otro lado, ojo, arquitecturas, y que existen una serie de casas que dominan esas tecnologías y esas arquitecturas, que en el caso de los procesadores, pues las dos grandes marcas que están en el mercado son la famosa Intel y el AMD, y ya está en el mercado desde a principios de este año, bueno, a mediados de este año, está el tercer jugador. ¿Cuál es ese tercer jugador que está en el mercado de los procesadores, compañeros? A ver, ya uno, Dios mío. Daniel, dale, Daniel, te escucho, te escuchamos. ¿Cuál es ese tercer jugador que se encuentra en el mercado compitiendo con AMD? Apple, no, profe, los de Apple. Apple, exactamente. Apple es nuestro tercer jugador que está en miras de ser el siguiente rey. Y seguramente que lo va a lograr porque él se fue por una arquitectura bastante avanzada. Recorrió teóricamente el ejercicio que hizo la AMD y la Intel. Ojo, claro, la AMD y la Intel tienen la experiencia. Creo que muchas veces uno paga por ver. La experiencia la tiene AMD y la tiene Intel.
porque precisamente la Apple en los años 90 y en los 2000, recuerde que en los años 90 la Apple le compraba los procesadores a la Intel. Como la AMD mejoró sus buses de comunicación y transferencias, ¿cierto? E implementó diferentes microprocesadores dentro del procesador. Entonces la AMD se los llevó en narices durante los años 2000, 2010. Pero en 2010 la Intel llegó renovada y llegó con más capacidad de procesamiento, con la misma arquitectura que teníamos en ese momento. Recuerde que la arquitectura de aquel entonces, que se manejaba tanto la Intel como la AMD, era tecnología x86 y x64, que eso tiene sus características, ¿cierto? Esa arquitectura. Y la nueva arquitectura que estamos en el mercado actualmente es la arquitectura ARM, ¿cierto? Que pues es de su conocimiento. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la arquitectura x86 y x64? A ver, de a uno. Daniel, ayúdame, por favor. Camilo. No entendió, profe, ayuda. que la 64 tiene más posibilidades de cálculo que la de 32. Claro, sí, exactamente. La arquitectura x64 es de mayor capacidad, pero ¿cuál es esa diferencia exactamente? Laura, Celi, hola Laura, ¿cómo está? Bienvenida a mi clase. Laura, ¿está viva? Sí, está Hola, viva, profe, muy bien. ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Laura, ¿cuál es esa diferencia del x86 y el x64? De arquitectura, pues estamos hablando de arquitectura, no de tecnología, ¿no? Ah, profe, no sé. Profe, pero no tiene varias diferencias, como por ejemplo también en video. Sí, También claro, tiene... hay muchas diferencias, pero una de las más importantes. Profe, pero No es una, Como la la más importante. transferencia de información. Creo que la de 64 y la de 86 tiene mejor administración del recurso de la memoria RAM, ¿no? Ese muchacho está volando. No de la RAM, pero sí del La de recurso de la 86 memoria. trabaja con menos capacidad, ¿no? Es por eso correcto, sí. En las infraestructuras grandes se usa pues x86 más que todo. Ajá, correcto, sí, correcto. Entonces, sí. O sea, profe, en este orden, o sea que la x86 es para los de 32 bits. La x86 precisamente se refiere a toda la arquitectura de procesamiento de hasta 32 bits, ¿correcto? Y la arquitectura x64 se refiere de todo el procesamiento de hasta 64 bits. Entonces, por eso, tanto los fabricantes de hardware como de software establecen los diferentes recursos de 32 o de 64. Y eso requiere de unas condiciones y unas capacidades específicas. Entonces, ya como ustedes como expertos saben que el hijo recibe al padre, pero el padre no puede recibir al hijo, porque efectivamente no es reconocido por la capacidad de procesamiento, correcto. Entonces, por esa capacidad de procesamiento, pues no le puedo colgar un bus de datos o un bus de direcciones de arquitectura x64 a una máquina de arquitectura x86, porque los bits no tienen esa cantidad de desplazamiento. Así se llegue de manera paralela o serial, no importa de qué forma podamos transmitir, si paralela, serial o si paralelo o serial, perdón. Entonces, efectivamente, son las tecnologías que manejaba la AMD y la tecnología, las casas fabricantes AMD e Intel. Entonces, con el nuevo jugador en el mercado, pues dijo, no, pues yo ya me cansé de que ustedes dos por unos años gobiernen el mercado y tengan mayor capacidad y mejoren ciertos recursos, amplíen. Ustedes saben que la arquitectura x86, como lo decía un compañero, solamente puede manejar hasta 32 bits, lo cual indica que solamente tiene una capacidad de administración del recurso de la memoria de máximo 4 gigabytes, máximo, lo máximo que puede llegar a administrar. Mientras que la arquitectura x64 puede llegar a administrar hasta 16
hexananobytes, ¿cierto? Entonces es 1000 veces muchísimo más grande, tiene capacidad de recursos, tiene capacidad de memorias, capacidad de periféricos y demás características. Sus velocidades son astronómicas, diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero están enmarcados en las tecnologías, ojo, en las tecnologías CISC, ¿correcto? Y en ambos casos, las tecnologías CISC efectivamente es una cantidad de instrucciones, el volumen de instrucciones que se puede utilizar para el desarrollo y el procesamiento de los datos. Esa es la tecnología en esa arquitectura. Mientras que la tecnología RISC es una tecnología que tiene menos instrucciones, pero que efectivamente procesa la misma cantidad de datos y tiene más capacidad para poder tener más procesamiento. Entonces, mientras que la una efectivamente es muy segura, es muy rápida, muy veloz, ¿cierto? La otra tiene un poco menos de rendimiento, pero tiene más capacidad de procesamiento. Fíjate lo curioso. Con menos instrucciones, proceso más. Me corro un poquito menos, pero proceso más. Y eso, al tener más capacidad de procesamiento, pues estoy forzando menos la máquina, porque con una cantidad de instrucciones como la tecnología CISC, pues entonces estoy forzando más al procesador para que me dé rendimiento. Entonces ahí la tecnología, el ejemplo de la diferencia entre la tecnología CISC y la tecnología RISC, efectivamente es tener dos camiones, un camión de mudanzas, de una tractomula de 30 toneladas. Yo no conozco camiones, pero estoy inventando. Si alguien conoce, pues me corrige. Un camión de 30 toneladas en la tecnología CISC. Mientras que en la tecnología RISC, efectivamente estoy teniendo un pequeño camión, no sé cómo se llame, de esos pequeñitos, que son menos de la mitad de una mula, que tiene una capacidad más o menos de 30 toneladas, se maneja 10 toneladas. Entonces, fíjense que lo dobla en 20 toneladas adicionales. Entonces, con esos dos camiones de mudanzas, el primero de 30 toneladas es la tecnología CISC y el de 10 toneladas es la tecnología RISC. ¿Qué es la diferencia? Entonces, más cantidad de instrucciones, más velocidad. Menos cantidad de instrucciones, más capacidad. Eso tampoco significa que es que se disminuya a una cantidad, no, sino que efectivamente realiza toda la actividad a la misma velocidad de la CISC y tiene más capacidad para hacer más tareas y queda fresco como una lechuga. Se recalienta menos, hay menos fricción y demás características. Hagamos de cuenta, digamos que Mónica se quiere trastear del apartamento. Entonces Mónica contrata un camión de tecnología CISC, o sea, 30 toneladas. Pero Mónica dice, quietos señores, quiero cambiarme de apartamento, pero quiero llevarme mi apartamento tal como lo tengo aquí en mi apartamento. Así como me lo ven, con las salas bien bonitas, decorado, distribuido, organizado. La cocina también me la llevan tal cual como está. La ollita colgando allí en la esquina, la estufa prendida, me lo llevan tal cual. Los cuartos, los baños, todo me lo llevan igualito. Y dice la tecnología CISC, listo, no hay lío. Entonces colocamos un mundo de instrucciones, más órdenes, y lo trasladamos todo y lo ponemos en el camión. Y cabe tranquilamente, ¿correcto? Y lo llevan todo el apartamento como lo tiene Mónica en este momento montado, diseñado y configurado para visitas y con visita a bordo. Y así se viaja. Viene el camión, entonces dice Mónica al siguiente trasteo, dice, no, ya no quiero la tecnología CISC, quiero la tecnología RISC. Entonces le mandan un camión de 10 toneladas. Y Mónica dice, pero pues madre, ahí no me cabe mi camión. Y yo quiero que me lleve mi apartamento tal cual. Entonces la tecnología RISC dice, no, listo, lo llevamos, pero vamos a procesar, a guardar por bloques. Entonces, de ahí surge todo el ejercicio de la tecnología de tecnología en blockchain y la tecnología block. Recuerden que la tecnología block y blockchain es un procedimiento, es una estructura, es una tecnología, no es el Bitcoin es la moneda, el Bitcoin es otro proceso para el manejo y la administración de la moneda. Entonces, efectivamente la tecnología la tecnología RISC, dentro de la arquitectura AMD y la arquitectura Intel, pues
en los últimos años de la década 2010, 2015 a la fecha, hasta el día de hoy, está superando a la tecnología SIS, que fue la que por mucho tiempo nació desde los años 90, 70 y 80, nació efectivamente con esa tecnología y hasta los años 2000 fue rey. Pero no podían cambiar toda la arquitectura de plano, entonces se vino cambiando paso a paso. Entonces el camión de 10 toneladas coge el apartamento de Mónica y lo empaca por cajitas, todo. Una sala, un comedor, va por cajitas y lo pone en el camión y cabe. Cabe y le sobra espacio. ¿Por qué? Porque lo organizó con menos instrucciones, lo organizó adecuadamente para que pudiera caber en el camión de 10 toneladas. Y le cabía para llevar otros 10 más, sin ningún inconveniente, ¿sí? Más capacidad y más seguro y menos fricción y menos gasto de combustible, mientras que el camión de 30 toneladas, a pesar de que el apartamento iba desplegado, desparpajado, estaba consumiendo más gasolina, más combustible, más espacio, ¿cierto? Porque eran más instrucciones, pero iba seguro, iba a grandes velocidades. Entonces, esas son las dos diferencias de la tecnología. Y estas dos arquitecturas, X86 y X64, utilizaron por muchos años la tecnología SIS hasta la fecha. Hoy en día, efectivamente, la tecnología RICS, pues simplemente ya se está implementando en la siguiente arquitectura. La siguiente arquitectura, que es la arquitectura ARM, con la que hoy en día ya el 60% de los procesadores del mundo están saliendo al mercado. Los procesadores de los Smart, de las tabletas, de los PCs, de todos, están saliendo con arquitectura AML, ¿correcto? Entonces, esta arquitectura es la que nos va a gobernar en los siguientes años, con la tecnología RISC. Por eso, efectivamente, surge la tecnología de blockchain, la tecnología de bloques. Recuerden que la tecnología de bloques es lo que está en el mundo mandando a recoger a toda la programación lineal, a toda la programación estructurada, a toda la programación en línea. Eso ya está, hasta la programación de objetos inclusive. Entonces, ¿por qué motivo? Porque en la tecnología de block, usted nunca va a quedar desconectado, usted nunca va a quedar fuera de línea, usted nunca va a quedar con pérdida de información, usted nunca va a tener desconectado, mientras que en una programación lineal, en una programación procedimental, vamos a tener inconvenientes, pérdidas de información. Por eso saltamos de esa tecnología de blockchain, saltamos a la cuántica, y la cuántica entonces comienza a medir los tiempos, los espacios, el plano X, Y, Z. Entonces ahí es donde efectivamente comienza a mirarse a transformación de la computación básica a la computación cuántica, basada en procesos de arquitectura AML y arquitectura X86 y X64. Pero eso es lo que nos tiene que quedar en claro precisamente, en conocer precisamente de dónde nuestro famoso sistema operativo tiene que comenzar a defenderse y a mirar. Tenemos que tener en claro que nuestro procesador tiene una serie de partes y piezas que está compuesto por una CPU, por un reloj, por un control de direcciones, ¿cierto? Por unos buses, etcétera. Y hay que saber cuáles son. Y pues ahí está para que nosotros podamos desde el sistema operativo poderlo gobernar. Entonces, conocer efectivamente algunos sistemas de usuarios que son multiusuarios, que son monousuarios, que son multitarea, etcétera, 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 ¿correcto? Bien. Y en un momento determinado, pues inclusive también recordar hasta la estructura de cómo se elabora una secuencia de pasos de un programa. Y lo más importante, lo que ustedes olvidan frecuentemente, ¿ustedes recuerdan cuáles son el ciclo de vida de un programa? Santiago Alba. ¿Santiago está en clase? Vamos a comenzar a medir esa asistencia en la clase. Profe. Señor. No es hasta el ciclo de un programa, no es hasta que el programa... ¿Termina el proceso? ¿Hasta que termine el proceso? ¿Pero cuándo termine el proceso? O sea, ¿nos quedamos programando todavía? Son 6 pasos. Mire, aquí están.
ciclo de vida. Y si ustedes como ingenieros no se acuerdan hasta que la condición se cumpla, podemos decir. No. Efectivamente, el primer ciclo de vida, aquí se los voy a dejar en mi lectura para que la vuelvan a recordar. Los pasos que se quieren para resolver un programa son, primero, definición del problema. Segundo, esbozo de la solución de consideraciones, distintos enfoques. Tercero, desarrollo del esbozo del algoritmo, ¿cierto? Cuarto, codificación del lenguaje elegido. Quinto, ejecución y depuración de errores. Y sexto y último, refinar la documentación para el futuro. O sea, todos los que son manuales y demás características. Ese es el ciclo de vida de un programa, patojitos. No olviden. Bien, entonces, pero pues ahí les dejo la lectura para que ustedes se retroalimenten, y en el foro que les dejo en esta clase, por favor, me dan su concepto. Ojo, por favor, queridos patojitos, no me copien, copy-paste no existe. Necesito ver su lumbrera de pensamiento para que efectivamente me coloquen en el foro su concepto no menor a 10 renglones. ¿Por qué le digo que 5? Porque con 5 les engañaría, no van a colocarme un concepto adecuado. Y con 5. Pero ahí no termina la participación del foro. Resulta que en el foro que les voy a dejar, ustedes colocan su opinión, punto. La colocaron de primeras. Y esperan a que otros compañeros opinen. Y usted coge a alguno de ellos y dice, no, yo estoy de acuerdo con el compañero Daniel porque y explica y argumenta. Pero la participación tiene que darle en el foro participar. Entonces, le argumenta lo que dijo Daniel y coge lo de que dijo John Burbano y también lo argumenta. Lo acepta, lo elimina, lo contradice, pero lo contradice. No es que me coloquen ahí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Miguel en su foro. Eso no me sirve para nada. Con eso saca uno, ¿ok? Entonces, hay que argumentarme y decir, ¿por qué estoy de acuerdo? Porque no me parece, porque él está equivocado en esto, sin miedo, sin terror, porque precisamente tienen que estar en el mundo real, tienen que salir a opinar adecuadamente el por qué y el por qué no y el por qué sí. Bueno, patojitos, bien. Entonces ahí les dejo el documento para que lo cachareen y lo participen del mismo dentro de ese tema. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, les hice rápidamente un recuento de lo que tenemos que tener en claro en la cabecita, de las arquitecturas, de lo que viene, del futuro, de lo que va, de lo que pasó, porque pues de esa forma es como nuestro sistema operativo nos va a permitir que lo administremos y lo gobernemos. Si yo quisiera precisamente comenzar a trabajar este aplicativo acá en DOS, entonces pues simplemente me toca comenzar a hacer una serie de órdenes desde el DOS, que es lo que vamos a hacer con Linux, ¿cierto? Entonces, si yo no sé aquí efectivamente decir, quiero darle hacer un archivo autoejecutable, entonces no sé cuál es la orden de hacer el autoejecutable, cómo limpiar pantalla, cómo hacer un copy, cómo hacer un copy, un dir, un listado, ¿cierto? En forma de ventana, y cuáles son los parámetros, o cuáles, etcétera, etcétera. Eso necesito que ustedes vayan aprendiendo y consultando, investigando, ¿correcto? Porque haremos diferentes prácticas desde este ejercicio para poder dominar adecuadamente los sistemas. El sistema operativo, mis queridos patojitos, vea, les voy a dejar aquí en claro el día de hoy. Una sola vez lo digo. No es aprender a instalar, o sea, sí debemos instalar, pero eso es chimbo. Perdónenme que les diga, eso es lo más chimbo de la vida, aprender a instalar. ¿Correcto? Es un paso a paso que viene ahí. Primero, oprima Enter. Segundo Enter. Tercer Enter. Ya, terminaste. Felicitaciones. Instalaste tu sistema operativo. Y usted dice, uy, ¿y por eso se tira unos 5 años en la universidad? No. Eso no se lo cree ni la mamá de Tarzán. Entonces, por favor, eso no es administrar un sistema operativo. O administrar un sistema operativo es conocerlo desde abajo, reconfigurarlo, adecuarlo, precisamente para qué me sirve el sistema, cuáles son sus ventajas, sus desventajas. ¿Ok? Bueno, patojitos. ¿Hasta ahí tienen alguna objeción, sátira, reproche, insinuación? Ustedes dirán.
Profe, vamos a ver. No, profe, ninguna hasta el momento. Sí, vamos, sí, gracias. Vamos a ver los diferentes sistemas operativos. Ustedes van a hacer algunas exposiciones, bueno, sí, después de instalación, ¿cierto? Pero pues nos van a enseñar cómo configurarlo, Unix, Linux, Windows 10, toda la administración de DOS y sus comandos, ¿cierto? Para que aprendamos a defendernos, porque mañana nos toca recuperar un sistema desde la raíz. Entonces, nos toca desde el DOS, desde la raíz, si está en Linux o si está en Windows o si está en, etcétera. Entonces hay que recuperar. Profe, y a nivel práctico, vamos a ver en Red Hat líneas de comandos Sí, vamos a ver comandos, comandos de Windows, comandos de DOS, comandos de Linux. No un montón, porque pues no nos alcanza la clase, pero dejaremos el despertar de los albores, ¿correcto? Listo, profe. Bueno, Sebastián. Bien. Ivonne, ¿cómo le acabo de ir con esas entradas y salidas? ¿Todavía sigue trabajando, Ivonne? Hola, profe. Hola, milagro de verte y escucharte. ¿Sí está en Es que clase? no podía, no supe por qué no pude quitar me decía como que el anfitrión no dejaba quitar desactivar el mute, entonces me tocó salir y volver a ingresar y ya me dejó. Ah, bueno, eso me encanta, que no se vare. Si Pero no, yo está le casi mandaba a un todo. ingeniero de sistemas. No necesito, profe. Bueno, muy Por bien. eso me tocó salir y volver a ingresar. Bueno, muy bien, compañeros. Bueno, entonces, les recuerdo nuevamente, a partir de mañana, si no entran con su video activo, me tocará sacarlos de clase, que tengan sus recursos a la mano, que tengan su tiempo a la mano, porque no podemos, bueno, que me digan, profe, voy aquí en el taxi, listo, 10 minuticos de más y menos, pues eso no hay lío. Pero pues no, estoy aquí trabajando, no, imagínense. Es que, ¿qué pasó? Mire, les cuento la verdad. La ministra, según descubrió con una cantidad de estudiantes, pues efectivamente los chicos allá en pijama, boca abajo, recibiendo la clase, ¿sí? Otros por allá en el baño, en la ducha, duchándose y en clase. Otros efectivamente por allá en Transmilenio, en una pelea, dándose puños y en clase. Entonces, no, eso no puede ser porque, pues sí, la virtualidad nos permite no desplazarnos, nos permite estar cómodos en la casa, nos permite tener el entorno más amable y más agradable, pero las demás condiciones tienen que ser las normales, estar bañados al frente de la pantalla, bien, así tenga la camisa puesta y lo demás esté en ropa interior, no importa, pero que esté al frente prestando clase, que es lo que se pretende, efectivamente. Claro, compañeros, hay que respetar la privacidad, hay que respetar sus derechos, hay que respetar sus esquemas y por eso se aconseja colocar un fondo virtual para que, o difuminar su fondo de casa para que no se vea que está en el superpalacio o en un campo abierto, no importa, eso es lo de menos. Aquí no es dónde estamos ni qué vamos a criticar, es simplemente que esté usted como individuo, que es lo que nos interesa, ¿ok? Contestando, prestando atención y demás características. Les habló José Antonio Martínez. Feliz resto de noche. Muchísimas gracias, profesor. Feliz Profe, noche. muchas gracias. Gracias, profe. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Mañana, gracias. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Profe, Chao, chao. una Señora. pregunta. Sí, una. Es que yo quería comentarte, es que yo mañana no puedo asistir a la clase porque tengo un tema familiar, entonces estoy llegando sobre las 9 de la noche y no me puedo conectar tampoco desde donde voy a estar. Entonces, era para comentarte de una Bueno, vez. Chinita, listo. Está bien ahí avisado. Entonces le decimos a Felipe para que nos tenga ahí una inasistencia con recuperación. No hay problema, Sí, no, pero pues perfecto. quería comentarle antes de... Bueno, Chinita, no te preocupes. Bueno, Si te muchas llamo gracias, y te hasta dicen luego, que profe. te llamé y te coloqué unos, me acuerdas, por favor. Bueno, porque de pronto me puedo olvidar. Bueno, listo, sí, No te señor. preocupes. Un abrazo, cuídate.